Bien, aquí estamos con un problema de circuitos donde se instalan focos. Normalmente los focos de las habitaciones, de las casas, están colocados en paralelo, precisamente para que el voltaje sea el mismo. Aquí me están poniendo un arreglo de algunos sistemas en paralelo y luego en serie. Entonces aquí están los focos. Me están dando la potencia de cada uno de ellos. Este es de, déjenme revisar, porque me falta ese dato. Este es de 15 watts. 15 watts. Entonces me están dando la potencia de cada uno de los focos. Me dice que trabaja a 120 volts. Normalmente los focos trabajan a 120 volts en las casas habitación. Y entonces la potencia está dada por voltaje por corriente. Por la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, o el voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque la resistencia es un dato de diseño de los focos. Trae su filamento de tungsteno, o antes los focos incandescentes que usábamos en las casas normalmente traen sus filamentos de tungsteno, y la resistencia cambia un poco con la temperatura. El filamento alcanza 1500, 1700 grados centígrados, y eso afecta precisamente la resistividad del material. Depende con la temperatura, y la resistencia depende de la resistividad. Pero vamos a considerar que esa resistencia es la misma aun cuando no le llegue el voltaje adecuado, y como si encendiera al máximo, que la temperatura llegara al máximo, a lo mejor la resistencia se ve afectada en un 5 o 10%. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que tengo que identificar que el foco de 60 y el foco de 100 equivale a tener dos resistencias en paralelo. Y esas dos que están en paralelo me daría un subsistema A que va a estar en serie con R3 y R4. Y si están en serie, la corriente tiene que ser la misma. Entonces lo que tenemos que observar aquí es que yo tengo que calcular cuál es la resistencia de cada uno de ellos. La resistencia es un dato de diseño. Si yo despejo la resistencia, estaría dada por el voltaje al cuadrado entre la potencia. Y entonces el voltaje de diseño sería 120 volts. No van a estar trabajando a 120 por este arreglo erróneo que se hizo. Entonces vamos a ver qué resistencia tendría cada uno de ellos con esos datos. Si manejamos los 120 volts elevados al cuadrado para la resistencia 1 y la potencia 1, ¿cuál fue el 1? Es el de 60 watts. Entonces 120 al cuadrado dividido entre 60, y eso me da 240 ohms. La resistencia 2 tendría que ser de 120 volts elevados al cuadrado, pero ahora entre cuál es la potencia del 2, es de 100 watts. Y entonces esto daría, esto es watts, 120 al cuadrado entre 100 me va a dar 144 ohms. El foco 3 también son los mismos 120 volts elevados al cuadrado, pero ahora la potencia del foco 3 fue el que es de 15 watts. Y entonces 15 watts, 120 elevado al cuadrado entre 15 me va a dar 960 ohms. Y el último foco, el R4, sería 120 volts entre elevados al cuadrado, y la potencia de R4 fue de 40 watts. Entonces va a ser 120 elevado al cuadrado entre 40. Esto nos da 360 ohms. Entonces ya si tengo mis resistencias, puedo hacer una tablita, método tabular. Tendría primero R1, R2, esto me da la RA. La RA, que sería la resultante, va a estar en serie con R3, con R4, y luego nos da la R equivalente. Y entonces recuerden que vamos a poner resistencia, voltaje y corriente. Y entonces la resistencia R1, ya la calculamos, son 240. La resistencia R2 es de 144. Y R1 y R2 están en paralelo. Entonces tendríamos que resolver que 1 entre RA va a ser 1 entre 240 ohms más 1 entre 144 ohms. La calculadora me lo puede hacer sin problema. Entonces vamos a poner 1 sobre 240 más 1 sobre 1, la fracción 144, esto me da 1 sobre 90, y el recíproco me va a dar precisamente 90.
Ya está esta resistencia. Por estar en estos dos R1 y R2 estaban en paralelo, no le puse aquí paralelo. Si están en paralelo van a coincidir con el mismo voltaje. Este es el subsistema A y A. Pero la 3 y la 4 están en serie. Y si están en serie me van a dar la misma corriente del sistema equivalente. Entonces aquí sería corriente equivalente, equivalente, equivalente y equivalente. Entonces R3 vale 960, R4 vale 360, y como estos tres están en serie, me arrojan la resistencia equivalente, se suman 960 más 90 más 360, esto da 1410. Esta es la resistencia equivalente del sistema así como están, con un voltaje de 120 volts. Yo puedo calcular la corriente, entonces dividiría precisamente la corriente es voltaje sobre resistencia. No, la corriente es voltaje sobre resistencia. El voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces si divido 120 entre 1410, 120 entre 1410, me da 0.085 amperes. ¿Ok? Este dato se repite 0.085, 0.085, 0.085. Esa corriente la multiplico por la resistencia y me va a dar el voltaje. Entonces 0.085 vamos a multiplicar por 90. Esto me da 7.65. Este sería entre 90 por 960, para no hacer todas las operaciones, 81.7. Y esto lo divido entre 960 y lo multiplico por 360 y me da 30.64. Y la suma de estos tres voltajes me da los 120, 30 y 81 son 111, 118, prácticamente da 120. Este dato de 7.65 se repite en estas dos casillas, 7.65. Y con eso puedo calcular la corriente en cada uno de ellos. Sería dividiendo el voltaje entre 240, sería 7.65 entre 240, me da 0.0319. 7.65 entre 144 me va a dar 0.053. Ya tengo los datos de las corrientes y los voltajes en cada una de ellas. ¿Qué más me pedía? ¿Qué corriente entrega? Determina la potencia real que tiene cada foco para cada arreglo. Pues entonces la potencia. Aquí sería la potencia 1, voltaje por corriente. Entonces sería 7.65 por 0.0319. Y esto me da, acá 0.244 watts. Luego 7.65 por 0.053 me da 0. La potencia 2, 0.405 watts. La potencia 3, voltaje 81.7 por su corriente 0.085, 6.94 watts. Y la potencia 4, 30.64 por 0.085. Esto me da 2.60 watts. Entonces no se comparan las potencias con lo que debe de haber sido. ¿Por qué? Porque están en serie y eso implica que el voltaje se reparte entre los tres. No era idéntica porque son diferentes resistencias. Entonces, a final de cuentas, la potencia se redujo mucho, no van a iluminar prácticamente nada. Bueno, pues ahí está este problema, espero que hayan captado la importancia de la tablita, ahí aparecen todos los datos y me facilita el trabajo. Hasta luego.